Y te cuento, ¿cuál es la clave para tener plantas bellas, sanas y frondosas? Hola, mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas en todas las redes sociales. Soy ingeniera agrónoma con las ganas de poder tener un mundo más verde, con aportarte con tips, técnicas dentro de mi experiencia, dentro de tantos libros y cursos que realizo y poder llevar toda esa teoría a un lenguaje un poco más simple, más sencillo y poder gestionar todo lo que conlleva a la mantención de las plantas. Y acá te quiero dejar los 3 secretos más poderosos para poder tener estas plantitas tan bellas, tan sanas y entender el comportamiento. Recuerda suscribirte y vamos a aprender un poco más. Ya, bueno chicos, ¿qué tal? Ya, a ver, número 1, one. eh, Primero tienes que saber el lenguaje de la planta, o sea, si te doy el paso a paso, no va a servir. ¿Por qué no va a servir? Porque son seres vivos. Yo no soy igual a mi mejor amiga, no soy igual a mi mamá, no soy igual a mi vecino o al desconocido del frente, no. Independiente que tengamos 2 piernas, 2 brazos o probablemente alguna discapacidad, no lo sé, independiente que sea obvio o no tan obvio, no somos iguales y cada uno llegamos a este mundo para cumplir con un propósito de vida. Eso tienes que tenerlo claro aquí y en la China. Lo mismo ocurre con tus mascotas, con los distintos animalitos, los distintos perritos, independiente que sean de la misma raza o no. Todos tienen una esencia distinta. Lo mismo ocurre con las plantas. No hay un paso a paso, no hay una guía para ser padres, no. Con los seres vivos, como las plantas, tampoco. Mis rosas, independiente que sean la misma variedad, el mismo tamaño, todo no es igual a las rosas de mi vecino, de, no sé, del sur de Chile, del centro, de España, no es lo mismo. ¿Ya? Por favor, eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender a cuidar las plantas conociendo el lenguaje? Conocer, estudiar, observar, tener sus insumos, chequear su estado, eh, entender su lenguaje mostrando sintomatología, porque igual la planta sí te quiere enseñar, es como un bebé cuando nace, llora, te pide leche, o a lo mejor son los pañales, o se orinó. ¿Qué es? ¿Qué es? Los padres que son primerizos tienen que prácticamente adivinar qué es lo que le ocurre al bebé. Lo mismo pasa al inicio con las plantas, se ponen negras, se caen las hojas, se ponen marchitas, eso va a pasar. Aunque seas muy experto y entiendas el lenguaje, eso va a pasar porque son seres vivos, ¿ya? Entonces, el aprender a especializarse probablemente solo en manzanos, solo en frutales, solo ornamentales, solo en invernaderos, solo en hortalizas o solo en lechuga, que eso te hace ser más específico y ser el número uno, eso requiere tiempo, sacrificio, requiere probablemente que sea un hobby o quizás si eres emprendedor de plantas, tienes que hacerlo. No puedes invertir centavos para ganar dólares. No puedes trabajar poco para ganar harto. No puedes. En ninguna parte es así. Y eso tienes que trabajarlo desde el interior tuyo. Aprender, entender, observar y chequear. Y para eso siempre existen cursos, siempre existen estudios, siempre existen nuevos ensayos que no solamente son determinados por estas fuentes como el Internet, la universidad, el colegio, no, también existe por medio de tus experimentos. Pero el número uno sí o sí es el conocimiento. Aunque no lo quieras, aunque sea un hobby, tienes que aprender, aunque sea la base de las claves para la mantención. La base, que es la comida, el abono, la desparasitación ante los insectos y las enfermedades, como colocarles vacunas para evitar que se enfermen tan drásticamente. Y justamente te abro el punto número 2. El punto número 2 te habla de el botiquín antes de la llegada de una planta, que yo, la doctora de plantas, le habla como el botiquín verde. El botiquín verde cuenta con la comida de las plantas, que son los fertilizantes líquidos, tanto en las raíces
como en las hojas, y los fertilizantes sólidos que van en la tierra y que los come de aquí a 5 meses, 8 meses, dependiendo cómo es el riego, el clima, la luz y la tasa de fotosíntesis en cuanto a la asimilación de nutrientes. Pero de esos fertilizantes y comida tenemos los generales y los específicos, como por ejemplo servirse tallarines, arroz, ¿verdad? Eh, Papitas, pollito, de todo para cumplir con la dieta y que no te falte nada en tu dieta, en tus necesidades fisiológicas, pero también de repente necesitas algo en particular. Si eres malo para comer proteínas o fibras o carbohidratos, después te hacen un tratamiento de solo carbohidratos y solamente proteínas. Y es por eso que también existen comidas para las plantas específicas para floración, para hojas grandes, para formar cuajado de fruto. Hay específicos en líquidos y sólidos y hay generales en líquidos y sólidos. Conociendo ese botiquín que es solamente de la comida, nos saltamos a los insecticidas. Los insecticidas también se dividen en distintos tipos de plagas, más no polinizadores, más no controladores de plaga, más no parasitoides que pueden ayudar contra las plagas. Tienes que saber elegir insecticidas. No hablo de inventar recetas, que algunas sí funcionan, pero tienes que calcular dosificaciones, que no te altere el pH, que no traiga químicos como echar detergentes o limpiadores de lavalosas de plato, o échale 2 gotas de cerveza, más como toda una fórmula de brujería, porque puede funcionar, pero no sabes si van sales pesadas, si van contraindicaciones, porque si existe un champú para el cabello y prefieres comprar champú para el cabello, ocupas ese siendo que existen tantas recetas naturales. Quizás por tiempo no la haces o porque simplemente no tienes todos los instrumentos para medir pH. ¿Sabías tú que para los cosméticos hay que medir pH? ¿Sabías tú que también hay que ver si son de calidad los productos? Lo mismo en las plantas, pero como las plantas no hablan y como de cierta manera no ves inmediatamente una respuesta de deterioro, pero sí después de 5 meses, tú lo asocias con el mal de ojo, lo asocias probablemente con que llegó una plaga, que puede ser. Entonces, a la larga, conocer bien los productos te permite tomar las mejores decisiones, y después cuando aprendas por el punto número 1 del conocimiento, ahí puedes preparar todas las recetas, pero teniendo las máquinas que deben ver todos los parámetros necesarios para que sea un producto limpio. Y de los insecticidas, para no atraer problemas tanto a la planta como a ti y a otros insectos que viven en nuestro nicho y que equilibran la salud de nuestras plantas, tienes que saber que existen insectos que mastican, que dejan orificios, raspan o son minadores, y por otro lado tenemos insectos que succionan la savia. Yo podría hacer toda una cátedra de insectos, pero en este momento no lo voy a hacer porque estamos destinados o solamente a tener plantas con éxito, ¿cierto? Y si quieres, recuerda aprender más, suscríbete para que me veas en más videos, y también aprender con un curso que al final de este video te lo voy a mencionar, con el propósito de mejorar en la parte de práctica y la teoría, ¿sí? Entonces, conociendo esos tipos de insectos según aparato bucal, puedes elegir el insumo correcto, pero tienes que conocer el síntoma, tienes que conocer el daño. Por ejemplo, algodón puede ser cochinilla algodonosa o mosquita blanca, y eso es igual a un succionador de savia. Entonces buscas productos que digan cochinilla algodonosa o que digan que tienen los que consumen savia. Por otro lado, si ves hojas con orificios, probablemente una cuncunilla, una oruga, un caracol, entonces compras moluscocidas o compras para masticadores. Ahora bien, dentro de los productos que te estoy diciendo existen los naturales, que son puros, pero hechos, dosificados correctamente y rotulados por el Ministerio Público de Agriculturas, o son sintéticos, pero tienes que seguir tal cual te dice las indicaciones el fabricante. Luego tenemos las vacunas, que son las enfermedades como bacterias u hongos, ¿verdad? Nuestras plantas también se enferman. Probablemente no pescan un resfrío, no les da la laringitis o todos los titis, pero sí muestran algo parecido como mancha necrótica, que se va comiendo toda la hoja, pústulas rojas, enrollamientos, decaimiento, polvillo blanco, mancha necrótica con halo amarillo,
cualquier cosa que probablemente esté entre medio de la hoja, que tú le pasas el dedo y no se sale, u otras enfermedades que probablemente le pasas el dedo y se salen. Pero esos son fungicidas o bactericidas, porque tenemos en nuestra vida micóticos y bacterias, ¿cierto? Hongos y bacterias. Entonces tienes que saber si es hongo o bacteria, pero eso es un poco más difícil porque en la agricultura se llevan a hacer análisis para asegurarse de la enfermedad o simplemente saber si son de cepas micóticas o bacterial. Pero en el caso de la jardinería, con usar productos que sean antisépticos para ambos agentes, sería lo más responsable que puedes tener dentro del botiquín. Recordar también que dentro de los fungicidas, que lo enseño en los cursos, es que tenemos problemas en la parte de las hojas, como con los insectos, y también la parte de la raíz, como las enfermedades y los insectos. ¿Cuál es la diferencia en atacar larvas en las raíces o hongos en las raíces versus orugas o larvas en las hojas versus enfermedades de las hojas? Son insumos distintos del mismo grupo, pero se ocupan en dosis distintas o simplemente algunas se echan foliar o otras radiculares según las concentraciones. Entonces también deberías disponer y entender que dentro de los fungicidas existen distintos tipos para hongos, bacterias, para raíces, para hojas, en polvo o en líquido y también si son sistémicos o de contacto. Es decir, no es lo mismo un hongo que se metió adentro literalmente en la vena o que anda por encima tirando la espora y generando polvo, porque uno es superficial, como el alcohol, y otro es como amoxicilina o en algún antibiótico que se mete o intravenosa. Son distintos, los que son del área de la salud deben comprender. Lo mismo ocurre con los insectos, la mayoría son por encima, algunos se ven, otros no tantos, y otros son gigantes, pero también algunos atacan las hojas y otros atacan las raíces. Entonces, si nos enfocamos en los tres, comida, insecto y enfermedad, esos tenemos que seguir desglosando. Pero el hecho ya de tener la primera línea, solamente que me digas, tengo la comida, tengo las vacunas y tengo los contra insectos, ya estamos bien. Y el número 3 para tener claves en el éxito del cuidado y la mantención de las plantas es tu análisis, tu observación, tu monitoreo, tu calendario de fertilización, tu calendario de vacuna, tu calendario del niño del control sano. Acá en Chile hay algo que se llama el control sano, que es cuando nacen nuestros bebés, y tenemos que llevarlo al principio cada 7 días, cada 7 días, cada 21 días, cada un mes, cada 3 meses, porque hay que ir viendo y monitoreando cuando hay un recién nacido o alguien, ni Dios lo permita, está internado en algún lugar crítico, hay que estar haciendo los monitoreos constantes. O si son plantas nuevas, someterlas a cuarentena para ver cómo se comportan en tu zona, en tu clima, en tu cantidad de luz, con el macetero, si es plástico o de cerámica, que uno es frío y otro es cálido, y pones una planta del trópico donde sus raíces se entumen, sobre todo en invierno. Todo eso tienes que observarlo. Y hay un bonus que es la energía. Ponerle toda tu felicidad y toda tu visualización de que no hay miedo con la poda, no hay miedo con el trasplante y no hay miedo cuando aplicas productos, te va a ir muy bien. Pero cuando tienes esa creencia de tenerle miedo porque probablemente tuviste una mala experiencia por desconocimiento, por no tener el botiquín y por no haber hecho pruebas anteriormente en otras plantas que quizás son más resistentes o como se dice acá, carne de perro o carne de chancho, que son duras, la verdad es que eso te limita a hacer actividades. Entonces, son tres patitas importantes, pero agreguemos esta cuarta para que no se desequilibre. Hazme caso, corazón. Si estás harto, por favor, de tener plantas y estas se desviven, si tienes una planta que probablemente tiene una historia detrás, probablemente es tu emprendimiento o se vuelva emprendimiento o simplemente es un complemento, terapia, te distrae, te hace salir de la rutina, hazlo, pero no pensando que después con la procrastinación, sino que es ya, ya, ya. Obtén plantitas, aprende de ellas, véelas, conócelas y ojalá como lo hago yo es que rescato plantitas. Yo voy a los viveros, a los gardens y traigo plantas bellas, pero también rescato muchas plantas que por cierto me las dejan un poco más baratas
pero tienen otra historia y otra oportunidad, porque yo también me formé para ellas. Lo más probable que mi propósito es rescatar plantitas, darles nuevas oportunidades, entregarles herramientas a ustedes y multiplicar doctores de plantas o rescatistas de plantas como mucha gente lo hace con mascota y probablemente no pueden por ABC motivo, espacio, alergia, lo que sea, pero se dan la oportunidad con otros seres vivos porque a eso vinimos, ¿ya? Así que eso, chicos, recuerden esas 4 patitas o 3 con un bonus y poner todo de su parte. Recordar también que tengo un super curso que se llama las 8 claves para la mantención claves, o sea, es la base para escalar y entender el comportamiento de las plantas, pero son 8. Yo en el botiquín te mencioné 3, pero hay más como factor luz, factor temperatura, poda, propagación, cómo regar, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos ese problema? Así que piénsalo, considéralo, pero va más allá de las plantas, sino que también es un cuidado para ti, para la sociedad y para otros seres vivos que conviven con nosotros, que finalmente nosotros fuimos los últimos en llegar y entorpecimos sus ciclos, ¿ya? Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda que suscribirse para que nos volvamos a encontrar y podamos aprender un poquito más. Un besito. Dios me los cuide. Adiós. Chao.